Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo que espero que sea de vuestro agrado y también os ayude a entender y comprender un modelo de negocio que, bueno, poco a poco se va introduciendo en nuestro país y que está dando mucho que hablar. La verdad es que estos vídeos son muy dinámicos, muy atractivos, pero evidentemente podríamos estar hablando sobre el tema mucho más tiempo. Así que, sin más, vamos a empezar. Os daremos algunas claves sobre lo que son los centros boutique y de esa manera pues podréis también conocerlo e incluso ampliar más información en algún enlace que os dejaré abajo en el texto del informe que hemos publicado este año desde la consultoría Valgo. Y este sería un poco el inicio del vídeo. Este año hemos publicado este informe que analiza y estudia el modelo de centros boutique y para ello pues mis compañeros Jerónimo García y Carlos Cordeiro pues colaboraron y desarrollamos entre los tres este estudio, ¿no? El estudio es muy interesante porque tiene varias partes. Analiza por un lado lo que es el concepto desde un punto de vista de investigación y de bibliografía o referencias que hay en el mercado y en el mundo, aunque tampoco es muy extenso. Y por otro lado, pues a nivel de España analizamos la cantidad de centros que hay disponibles en este momento o en su momento cuando se acabó el informe sobre marzo de este año. Y por otro lado también analizamos lo que sería la opinión del experto, es decir, qué nos dicen esos responsables o directores de estos nuevos centros y también la opinión del usuario, que esa opinión del usuario pues la analizamos a través de la Universidad de Sevilla y de diferentes variables como el grado de satisfacción, el grado de interacción y incluso el NPS, es decir, el índice de satisfacción o de recomendación que esos usuarios tendrían en referencia a la experiencia de disfrutar del centro boutique. Bien, una vez dicho esto, esta pequeña introducción, podríamos un poco entrar en materia. Como sabéis, de otro vídeo ya referimos y analizamos los diferentes modelos de negocio, pero sí que, en general, podríamos un poco analizar cuál sería el modelo de negocio boutique, entendido desde un análisis y desde un estudio con las diferentes variables. Bien, nosotros, desde Valgo, desde la consultoría, hemos definido los centros boutique, el modelo boutique, con una serie de características muy concretas. La primera de todo es un poco las dimensiones, analizando todas las referencias bibliográficas, como os comentaba, de lo que hay hoy en día, como por ejemplo IRSA, como por ejemplo Europactiv, como por ejemplo otros expertos y consultorías de otros países. Podríamos decir que un elemento diferenciador, el primero de ellos, por empezar por algunos, sería el tamaño. Y el tamaño de los centros boutique rondarían entre 200 y 600 metros cuadrados. Un tamaño base claramente específico serían más o menos 400 metros cuadrados. Normalmente su distribución está relacionada a el elemento clave o core de lo que sería el servicio, que sería el entrenamiento o la oferta de servicios de entrenamiento, y por otro lado tendría algunos anexos en cuanto a vestuarios o por ejemplo algún box o alguna oficina de atención al cliente. Pero básicamente la mayoría de su espacio sería destinado a ese desarrollo de la actividad en concreto que se ofreciera. Por otro lado, otra característica sería la especialización o la elevada especialización y concreción de un tipo de entrenamiento que normalmente va asociado a un método concreto. Dentro de la clasificación que luego veremos, por ejemplo, tenemos cross training o crossfit, luego tenemos por ejemplo de pilates exclusivo también, otros por ejemplo solamente relacionados con ciclo indoor, es decir, que se especializan en una actividad muy concreta o en un grupo de entrenamiento muy concreto y evidentemente se especializan y ofrecen esa exclusividad de actividad en ese centro boutique. Uno de los términos que oiremos hablar, no solo ahora sino en general, será el concepto de fusion training, ¿no? Nosotros lo hemos bautizado así porque entendemos que, a pesar de que ofrece pocas actividades, en algunos casos fusionan diferentes tipos de entrenamiento, como por ejemplo el entrenamiento funcional con un entrenamiento de boxeo, ¿no?
O por ejemplo, entrenamiento funcional con ciclo indoor, o incluso ballet con funcional, o tonificación con, pues con actividades coreografiadas, ¿no? En definitiva, pues ese elemento de fusión combina diferentes estilos, pero siempre se especializa en un método o en una oferta única que permita al cliente, evidentemente, conseguir sus objetivos de acondicionamiento físico que se proponga. Una tercera característica sería la profesionalización y la cualificación de sus técnicos. Se caracteriza por, evidentemente, no tener un gran abanico de profesionales, el staff no es muy amplio, y lo que sí que es interesante es la especialización y la formación cualificada y técnica de esas especialidades y de esos métodos que desarrollan. Con lo cual, entendemos que se busca con ese centro boutique una máxima especialización y una máxima capacidad de servicio y de profesionalidad en ese sentido. Una cuarta característica que cerraría un poco esa definición de centro boutique sería el uso de la tecnología para la gestión del centro, sobre todo para la parte de gestión de reservas, pagos online, oferta de servicios, gestión del cliente, gamificación, interacción y demás. A diferencia de otras propuestas que podemos ver en el sector, los centros boutique ahí incorporan la tecnología de una manera muy clara y muy evidente para poder gestionar y ofrecer su modelo de negocio. Esto es una de las claves que también nos ayudó a definir, a entender este modelo de negocio y también a concretar qué centros eran y qué centros. Bien, tenemos dos características aparte de estas cuatro fundamentales y esenciales, que serían unas características complementarias, pero que también van a ser muy importantes. Una sería el precio, y evidentemente el precio también va a posicionar el centro boutique porque tiene precios más elevados de la cuota media, del ticket medio, y que se basan ya sea en pago por uso, es decir, yo contrato una sesión, pago por esa sesión y evidentemente me diferencio como centro boutique también, pero puedo desarrollar también bonos de sesiones, bonos de entrenamiento, programas personalizados, en los cuales estoy utilizando unos baremos de precios pues, muy elevados o más elevados que, como os decía, el ticket medio. Por lo tanto, el precio también es un elemento diferenciador. Y finalmente, el diseño de la instalación. Los centros boutique en general que estamos observando, que estamos analizando, han invertido recursos económicos y materiales humanos importantes en la gestión del diseño para que se encuentre en un entorno único que genere experiencias también únicas al cliente. Es por ello que esa inversión en diseño la tenemos muy presente. De hecho, de los ejemplos que podéis ver, por ejemplo, en el informe que hemos desarrollado, pues hay inversiones de hasta 300.000 euros. Con lo cual, son centros de una inversión importante y de un diseño importante que va a ayudar a esa mejora de la experiencia del cliente. Bien, y por último dentro de esta parte más de análisis del centro, de cómo es, sí que me gustaría un poco decir que no es un centro boutique y que a veces podemos entender o podemos ver que en algún momento pues alguien pueda interpretar o entender que ese sería un centro boutique. Vale, lo que no consideramos como centro boutique serían todos aquellos estudios convencionales, ¿no? Estudios de pilates, estudios de yoga, estudios de entrenamiento personal, que llevan ya abiertos ya mucho tiempo, pero que no cumplirían con alguna de las características que hemos visto antes, ya sea porque son un tamaño más pequeño, ya sea porque no utiliza la tecnología en la gestión, ya sea porque utiliza multiservicios o multiproductos aparte de esa especialización en un método, con lo cual no entenderíamos que esos estudios convencionales fueran centros boutique. Y tampoco entenderíamos que serían centros boutique aquellos centros de entrenamiento orientados a un objetivo sociosanitario, ¿no? Por ejemplo, un estudio de entrenamiento personalizado que utiliza fisioterapia, que utiliza medicina deportiva, etcétera, etcétera, tampoco creemos que sería un centro boutique, porque el objetivo del centro boutique es más bien un ámbito socializador, es un ámbito de crear una comunidad más que un ámbito sociosanitario, ¿no? Que esa sería otra línea de negocio y muy interesante y muy a destacar, pero que iría encaminada más hacia un trabajo más orientado a un trabajo multidisciplinar integral con otros profesionales también de otros sectores, como
el tema el tema sanitario, médicos, osteópatas, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora ya entendemos un poquito y comprendemos qué es un centro boutique, algo muy importante para poder desarrollar uno y querer poder entender y abrirlo, ¿no? Otra de las partes de este informe que creamos fueron, evidentemente, pues los datos de los centros boutique en España. Y nos encontramos con que habían, a esa fecha, ¿no? Ahora ya os digo que esto va creciendo y va evolucionando, ¿no? Pero en este momento del estudio había unos 416 centros boutique en toda España, los dividimos en una serie de áreas según el tipo de entrenamiento y según el método a desarrollar. La gran mayoría, por tradición y por digamos, desarrollo de la propia, por la propia marca, eran boxes de CrossFit, ¿vale? O de cross-training, porque ahí también diferenciamos los que estaban asociados a la marca CrossFit, pero también a otros tipos de boxes que también habían abierto, y de esos 416 encontramos a 324, con lo cual es un tanto por ciento muy elevado de todo el total que analizamos, y esa sería la primera línea o el área de trabajo dentro de un centro boutique. Y por otro lado, diferenciamos cuatro áreas más: los centros orientados al área de body mind, tema de pilates, yoga, mindfulness, etc. Y ahí encontramos 63 centros más exclusivos y que cumplían las características en ese área de body mind. Una tercera área que vimos fue el área del boxing, una disciplina pues con mucha fuerza que está entrando ahora y que realmente pues se está poniendo de moda, o se ha puesto de moda, y que evidentemente en España también tiene presencia, y contabilizamos 31 centros boutique vinculados al boxing. Y finalmente una cuarta, nos faltaría la quinta, una cuarta sería aquellos centros boutique que hacían una temática de fusion training, como os comentaba, ¿vale? Fusionaban diferentes estilos para ofrecer un método, bueno, pues propio, y ahí tendríamos 6 centros muy claros de boutique con esa metodología de fusion training. Y finalmente ciclo indoor, ¿vale? O sea, aquellos centros boutique que incorporaban una oferta en su servicio especializada exclusivamente en ciclo indoor. Ahí tendríamos 2 centros actualmente definidos. Bien, lo que hicimos fue, evidentemente, por provincia y por comunidad autónoma, diferenciamos todos los centros que había en número y los ubicamos en esas provincias y esas comunidades autónomas, y de esos 400 y pico centros, 86 estaban ubicados en la Comunidad de Madrid, 72 en la Comunidad Andaluza y 71 en Cataluña, con lo cual vemos que evidentemente va muy relacionado con la población y con el emprendimiento o con la oferta que hay actualmente también en esas comunidades, y es bastante proporcional. Madrid, pues, de momento es la que más tira y la que más centros tiene. En este plano que veis, pues ahí veréis incluso por provincia cómo están repartidos, e incluso es curioso que en algunas provincias todavía no hay oferta, ¿no? Y en otras pues sí que es verdad que ya hay mucha más. Bueno, nos puede dar una idea de cómo puede encajar este modelo de negocio pues a públicos determinados también, ¿no? Como os decía, también hicimos ese estudio en función del área de la disciplina o del área de actividad que el centro boutique ofrece. Pues ahí tenéis las marcas más destacadas, ¿no? Que luego también las analizamos individualmente en muchos de sus casos. Por ejemplo, en el área de Body Mind, pues tenemos el centro Bikram Yoga. En el área de boxing, pues tenemos Fit Boxing como también principal operador, Brooklyn Fit Boxing, con 29 centros también en España en el momento del estudio. Y bueno, pues tenemos también, por ejemplo, el ámbito de Fusion Training, a Vivo, el método Vivo, el centro boutique Vivo, y en Cross Training, por ejemplo, pues la marca CrossFit, con esos 305 centros del total de centros de Cross Training que había. Ciclo Indoor no hemos puesto una marca líder porque de los dos pues eran diferentes, ¿vale? Pero bueno, tenemos Cycle, y ahora pues probablemente también se incorporen otros modelos también de negocio. Bueno, pues como habéis visto, ahí tendríamos un poco las marcas más interesantes.
Y deciros que el futuro también sigue con buenas expectativas. Decir que también abrir un centro boutique tiene sus complicaciones, no es tan fácil. Hay que tener muy claro el diseño, como hemos visto, hay que tener muy claro el plan de negocio, hay que tener sobre todo muy claro cuál es el modelo de negocio que quiero plantear y qué servicio o qué método quiero también desarrollar. No es tan fácil. Las aperturas que se prevén son también importantes y para 2008 yo creo que eclosionará este modelo, pero, insisto, esto no es como abrir un estudio pequeño una persona a nivel autónomo, ¿no? Conlleva un desarrollo, una planificación y una diferenciación muy concreta y muy específica. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo este fenómeno y también cómo pueden intervenir aquí las franquicias y las propuestas que nos encontramos en otros países, ¿no? Insisto, en el informe que tenéis el enlace en el texto del vídeo, pues abajo pues vais a poder descargarlo y comprobarlo. Bueno, como opinión del experto y por algunas entrevistas y algunas opiniones que hemos ido también barajando, deciros que en general, todos los que han abierto centros boutique o todos los que están trabajando en este modelo destacan la importancia de, como os decía, un método muy claro, muy desarrollado, muy específico y muy concreto, que diferencie a la marca, al branding vinculado al modelo de boutique que cada uno abre. Eso por un lado. Por otro lado, también nos insisten en generar una experiencia única, en un diseño, en entrar en un espacio totalmente diferente de la oferta que se puede encontrar hoy en día. Que el cliente pues, esté atendido desde el principio hasta el final del proceso de experiencia y de consumo del centro boutique. Y por supuesto, unos profesionales muy bien preparados que ayuden a conseguir los objetivos de los clientes en todo momento, desarrollando sesiones perfectas. Y creo que esto es lo que todos destacan, ¿no? Es curioso también que todos destacan que hay que invertir. O sea, esto no, insisto, no es una herramienta fácil y todos destacan la importancia de hacer una buena inversión inicial para equipar, diseñar, preparar y tener la máxima atención a los clientes que ven. Perfil de público muy variado, no tiene por qué ser, como a veces se piensa, solamente exclusivamente millennial, sino que también pueden venir personas de otras edades con otros objetivos, pero que buscan al final una atención, un entrenamiento que les ayude a cumplir eso. Y bueno, ellos ya, insisto, nos comentan la gran diversificación del método, ¿no? Algunos orientados al tema de boxeo, otros al tema funcional, otros al tema crossfit, otros al tema pilates, body mind, etc. Otros solamente de ciclo. Por lo tanto, la especialización es una cosa que estamos viendo y que yo también ya he comentado en muchos vídeos, ¿no? Como la gente pues ya está entendiendo que invertir en salud o que invertir en la mejora de su cuidado físico implica un coste que puede ser más o menos elevado si obviamente va a conseguir objetivos y se va a sentir mejor atendido. Y esto es lo que realmente también denota el cliente o denota la persona que consume este servicio, que ahí estaría en la opinión del usuario. La encuesta que realizamos a través del informe analizaba las opiniones de 1.065 clientes, 486 mujeres, 579 hombres, ¿no? Y realmente las conclusiones fueron muy interesantes y vimos que evidentemente el cliente asistía más a este tipo de centros, su vínculo era más elevado, su adherencia también estaba más asentada y por lo tanto se sentía más identificado con la marca y por supuesto pues también entendíamos que la experiencia era muy alta y el índice de recomendación también era muy elevado en referencia quizá a otros estudios que hemos ido realizando nosotros y en comparación a otros modelos de negocio. Con lo cual podemos afirmar que los centros boutique sí que generan una mayor satisfacción del cliente, una mejor experiencia y un mayor vínculo con la marca. Todo esto evidentemente implica pues lo que llevo diciendo todo el vídeo, implica pues un buen desarrollo, una buena inversión, una buena preparación y un buen equipo que pueda gestionar todo.
Bueno, creo que más o menos hemos llegado al final de este vídeo. Espero haberos ayudado a entender un poco más el concepto boutique. Espero que también entendamos la diferencia que hay, quizá con algunas ofertas de estudios de entrenamiento o de otro tipo de centros que podemos encontrar en el mercado, pero que no son realmente centros boutique y que simplemente es una opción más que está en el mercado y que, bueno, cada uno puede escoger y puede elegir aquella que mejor se adapte tanto a sus servicios como a sus presupuestos, que, insisto, es un tema a tener muy en cuenta. Muchas gracias por todo, espero que, insisto, que haya sido de vuestra ayuda y nos vemos en el próximo video programa. Chao.